Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, texto que encontrarán en la descripción, si mal no recuerdo, comentario fijado también. Mm, no recuerdo si este texto como libro físico lo pueden encontrar o lo pude encontrar en los productos de YouTube, pero voy a revisar de todos modos. Hemos estado estudiando los antecedentes y desarrollo de las controversias Freud-Klein, que entiéndase no es Sigmund Freud, sino es Anna Freud y Melanie Klein. Para este momento de la historia del psicoanálisis, a veces los autores, estamos ahorita estudiando un capítulo escrito por Pearl King, eh, nos señala que Freud está vivo o a veces que ya no. Ajá. En términos, digamos, temporales, estamos alrededor de entre 1937 1942 más o menos. Ajá. Permítame un segundito. Olvidé poner el video de las controversias. Ya quedó. La vamos a poner en loop mientras yo me ocupo de compartir con ustedes el texto. A ver, regreso acá. Aquí estoy. Listo. Entonces, voy a recuperarla o retomar la lectura desde la página 43 que anteriormente o en el video pasado nos informamos sobre quién era Melanie Klein, ajá, cómo fue que desarrolló su carrera dentro del movimiento psicoanalítico. Dice Perking, las conferencias de intercambio entre Londres y Viena. Mientras tanto, se hacía cada vez más evidente que existían varias diferencias significativas, tanto en la técnica como en la teoría, entre los miembros de la sociedad vienesa y británica. Jones resumió estas diferencias como relacionadas con el desarrollo temprano de la sexualidad, especialmente en las mujeres, con la génesis del superyo y su relación con el complejo de Edipo, con el concepto de la pulsión de muerte y con la técnica del análisis de niños. Véase Ernest Jones, 1935. En 1934, Ernest Jones volvió a ser elegido presidente de la Asociación de Psicoanálisis, API, Asociación Psicoanalítica Internacional. Ajá, y comenzó a sentirse preocupado por las divergencias o separaciones que parecían estar creciendo entre Londres y Viena sobre una serie de temas, debido en parte, pero no totalmente, a las contribuciones de Melanie Klein en la sociedad británica. Jones, en 1936, sentía que estas divergencias se producían en parte por la falta cada vez mayor de contacto personal entre los analistas de Viena y los de Londres, y por el hecho de que, lo que sigue está entre comillas, en la actualidad se aprende mucho más psicoanálisis a través de la palabra hablada que a través de la palabra escrita. No sé, digo, me parece que esto está tomado de algún texto de Jones en 1936, aunque aquí no hay referencias. Ujú. Vamos a continuar. Jones se quejaba de que, como el hábito de la lectura había declinado tanto, otra vez lo que sigue está entre comillas, el hábito de escribir se ha vuelto más narcisista. Cierra comillas. No lo entiendo del todo. Aquí Ernest Jones parece estar malabareando términos psicoanalíticos para describir no sé exactamente qué cosas. Ajá. Digo, yo pensaría más bien que son dos culturas diferentes, son dos formas de ver la vida diferentes y también son dos formas de aproximarse y de concebir o crear la posibilidad del psicoanálisis en dos sociedades diferentes, Viena en Austria y Londres en Inglaterra. Ajá, pero bueno, esa es mi opinión. Voy a continuar. Mm, Luego comentó, está hablando de Ernest Jones, que, entre comillas, los nuevos trabajos e ideas de Londres todavía no habían sido, en nuestra opinión,
adecuadamente considerados en Viena. Mm, Para tratar con este problema de las divergencias, Jones y Federn, vicepresidente de la Sociedad de Viena, organizaron una serie de conferencias de intercambio durante los años 1935-1936, con la esperanza de que estas diferencias se pudieran comprender mutuamente, si no se podían resolver. El mismo Jones pronunció la primera conferencia acerca de la, entre comillas, sexualidad femenina temprana, cierra comillas, y describió estas divergencias en los siguientes términos. Abre comillas. El temprano desarrollo de la sexualidad, especialmente en la mujer, la génesis del superyo y su relación con el complejo de Edipo, la técnica del análisis de niños y el concepto de pulsión de muerte. Es todo. No, mm, bueno, señala Jones conceptos, ¿vale? Señala, digamos, como palabras usadas en un contexto no tanto académico, podría yo decir científico, pero también, mm, digo, no estoy tan seguro. Ajá. Me parece que simplemente interpretaban las cosas de manera diferente, estas dos comunidades. Y al fin y al cabo, el lenguaje es que es justamente donde me tengo mis dificultades ahorita de entender el texto. El lenguaje era diferente, inglés en Inglaterra y alemán en Austria, Viena, ajá. Eh, Podrían tener ciertas similitudes, pero no eran lo mismo. Ujú. Entonces, eso debió haber sido una investigación necesaria, no solo, digamos, de la sociedad psicoanalítica, sino de Jones particularmente. ¿Cuál era la diferencia y cómo concebían tanto al sujeto como al objeto, dependiendo del lenguaje? Pero bueno. Voy a continuar con el texto. Supongo que se refiere a Ernest Jones, estaba en total desacuerdo con la visión falocéntrica del desarrollo de la mujer y con la subestimación del papel de la madre en el desarrollo del niño. Y citó a Freud diciendo, lo que sigue está entre comillas, todo lo que está conectado con este primer vínculo de la madre me ha parecido en el análisis tan evasivo, tan perdido en un pasado tan lejano y tan misterioso, tan difícil de resucitar, que parece como si hubiera sufrido alguna represión especial inexorable. Em, Se me ocurre al menos un texto donde posiblemente encontremos esta cita de Sigmund Freud, su conferencia sobre la feminidad, que se las dejaré en la descripción, aunque no estoy seguro. Aquí nuevamente la autora Pearl King no incluye ninguna eh, referencia bibliográfica, simplemente dice Ibid como atribuyendo esta cita a Jones, bueno, esta cita, sí, a Ernest Jones en 1936, pero mm, realmente hay algo que también me preocupa. Ajá. Esto de, digamos, dar por entendido que todos sabemos lo que significa una palabra. Ajá. Eh, si es, digamos, parte fundamental de la práctica psicoanalítica, el saber de parte del hablante qué significado le atribuye a sus palabras. eh, Me parece que ya el movimiento psicoanalítico, digamos, estamos hablando 1934, 1936, ya con un Freud
digamos, bastante grande en edad y bastante, ¿por qué no decirlo también, anciano, eh, dentro de la comunidad analítica? No solo parecería que tendrían poco cuidado, poco interés con la misma identidad de la disciplina, sino que más bien empezó a haber más bien una rivalidad cultural. Pensaba rivalidad, digamos, de individuos, pero era más bien culturas para imponerse la una a la otra, me parece. Ajá. Pero vamos a continuar, queridas, queridos. Mm, Jones señaló que existía la necesidad de una mayor investigación acerca de los primeros años del vínculo de una niña con su madre, y que esto era lo que Melanie Klein y otros analistas de niños británicos estaban investigando. Mm, dudo. Es que, queridas, queridos, mm, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si, por ejemplo, mm, estos analistas vivieran en una sociedad donde el matrimonio infantil fuera, digamos, normal? Ajá. No estoy diciendo que para mí sea normal, de hecho, para mí ciertamente es una práctica aberrante el matrimonio infantil, pero lo que me hace pensar el texto, entendían asumían estas dos comunidades, la Sociedad Psicoanalítica Británica y la Sociedad Psicoanalítica Vienesa, que la infancia era un fenómeno biológico, no cultural. Ajá. Mm, voy a continuar con el texto, pero justamente es que me asaltan muchas dudas al momento de leer esto. Ajá. Al momento de, digamos, pensar en las condiciones bajo las cuales el psicoanálisis se desarrolló a nivel internacional. ¿Qué barreras se puede encontrar al momento de formalizar una práctica cuando esa práctica busca, digámoslo así, ubicarse en un contexto social sin tener en cuenta la cultura o la forma en la cual, como seres humanos, definimos al individuo y a sus relaciones a través de la palabra? Ajá. Esto no lo estoy leyendo, esto es lo que me viene al pensamiento a partir de lo que estoy leyendo. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Para terminar esta conferencia, Jones escribió lo que sigue entre comillas: creo que los vieneses nos reprocharían la sobreestimación que hacemos de la vida de fantasía temprana a expensas de la realidad externa, y nosotros les responderíamos que no existe ningún peligro de que algún analista rechace la realidad externa, mientras que siempre es posible para ellos subestimar la doctrina de Freud en cuanto a la importancia de la realidad psíquica. ¿Qué? Mm, es que me quedo pensando, ¿qué acaso la escuela vienesa no estaba a cargo de Freud en ese momento? Al parecer no, ¿eh? Mm, y también me llama la atención, mm, en este punto también de la historia, podemos notar el liderazgo de Ernest Jones dentro del movimiento psicoanalítico. Bueno, era presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero también, digamos, las formas en las cuales cita a Freud, señala a Freud, me parece como hasta cierto punto una cuestión muy dogmática. Ajá. Una cuestión de que hay que ser como Freud, y eso es imposible. Ujú. Eh, me parece que en este punto, digamos, de la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis efectivamente se convirtió en un dogma. Ujú. Y un dogma, digamos, compartido entre dos culturas
me parece también motivo de conflicto entre dichas culturas. Ajá. Dice Perkin, continuamos con el texto. La siguiente conferencia de intercambio fue pronunciada por Robert Walder. Estoy leyendo la W como Walder, con dos puntitos arriba de la A, de Viena, sobre, es decir, el título, los problemas de la psicología del yo. Nota número 7, pero voy a continuar. No solo en una reunión científica, sino que además se organizó un pequeño grupo para debatir con él las diferencias más ampliamente. Ahora sí, sobre la nota número 7 en cuanto a la psicología del yo, permítame un segundo. Estas notas están al final del capítulo. Dice, desgraciadamente no ha sido posible encontrar una copia de este artículo o su referencia. Qué lástima. Dice el texto. La siguiente conferencia fue pronunciada por Joan Rivière de Londres. Tenía por título Sobre la génesis del conflicto psíquico en la primera infancia. En esta conferencia, búsquese Rivière 1936, intentó formular los procesos de desarrollo psíquico más tempranos en el niño, los impulsos orales y sádicos, y sus angustias concomitantes, así como los mecanismos de defensa fundamentales empleados por el yo contra ellos, con referencia expresa o directa a las funciones defensivas de la proyección y de la introyección. Ella esperaba que un estudio de los factores que funcionan en los primeros 2 años de vida arrojarían luz sobre, entre comillas, el desarrollo del yo y el origen genético del superyo, así junto a la relación de estos con la sexualidad infantil y el desarrollo de la libido. Esta conferencia es interesante no solo por las ideas que presentó, sino también por su bibliografía, que incluía de nuestra que incluía una muestra representativa de los miembros de la sociedad británica que estaban de acuerdo con varios aspectos del enfoque que Joan Rivière estaba discutiendo. Justamente, em, me parece que Joan Rivière formaba parte de la comitiva británica. Y en esta observación, es decir, yo me apoyo en mi grupo, teóricamente. Y así como que los de Viena los voy dejando afuera. Ajá. Dice el texto. La siguiente conferencia fue pronunciada también por Robert Walder, con título El problema de la génesis del conflicto psíquico en la infancia temprana. Véase, Walder, les repito, estoy leyendo la W como V, 1937, en la que se debatían cuidadosamente los puntos expuestos en la conferencia de Joan Rivière. Dudamos del grado de aclaración o entendimiento mutuo que se consiguió con estas, entre comillas, conferencias de intercambio, como fueron llamadas, pero asuntos más graves atrajeron la atención de los psicoanalistas, asuntos que suponían una mayor amenaza para el psicoanálisis que tales divergencias. Uno de los polígonos estaba relacionado con el aumento del antisemitismo en Alemania y la posible amenaza que representaba para Austria y por lo tanto para la sociedad de Viena. Inicia aquí un nuevo tema, la persecución nazi y la ocupación de Austria por Alemania. Mientras tanto, en el continente se propagaban las tenebrosas nubes del fascismo y del antisemitismo. En 1938, los nazis ocuparon Viena y la vida y la libertad de Freud y de su familia y de sus colegas se vio gravemente amenazada. Ante esta situación de emergencia, los psicoanalistas de todo el mundo, pero en especial de Inglaterra y Estados Unidos, acudieron rápidamente en su ayuda. Gran parte de la responsabilidad fue asumida por Ernest Jones, con el apoyo de la Sociedad Británica y del Ministerio de Interior británico. Jones acudió inmediatamente a Viena y con ayuda de la princesa Marie Bonaparte y del embajador norteamericano en París, negoció con los nazis para que Freud y su familia y sus colegas pudieran salir de Austria.
Los Freud llegaron a Londres el 6 de junio de 1938. La Sociedad Británica acogió y admitió como miembros a muchos miembros de la Sociedad de Viena. Ujú. Algunos se trasladaron posteriormente a Estados Unidos, pero una gran parte de ellos se estableció permanentemente en Inglaterra, enriqueciendo aún más el psicoanálisis en Londres. Entre estos últimos se encontraban, además de Sigmund Freud, su hija Anna Freud y otros miembros importantes de la Sociedad de Viena. Sin embargo, Melanie Klein no estaba muy contenta con la decisión de Jones de traer a los Freud a Inglaterra. Esto es algo que ya habíamos, nos lo había anticipado la autora y que me llama poderosamente la atención. No entendía Melanie Klein que los iban a matar. ¿Qué importaba? Es más, dar la bienvenida a el creador de la disciplina, al iniciador del movimiento al cual pertenecía, hubiera pensado yo que habría sido una grandiosa oportunidad para Melanie Klein y ella al parecer más bien se enojó. Pero bueno, dice el texto. Como ha descrito Steiner en la parte 2, capítulo 9, ella previó inmediatamente que habría problemas. ¿Previó o más bien proyectó? Y el problema venía de ella directamente. Vamos a continuar. Anna Freud describió los logros de Jones posteriormente, con motivo del centenario de su nacimiento, de la siguiente manera. Lo que sigue de todo esto es citado de Anna Freud, 1979. Ajá. Él convenció al ministro Interior para la concesión de permisos no solo para mi padre y familia más allegada, sino también para sus médicos personales, servicio doméstico de la familia, así como para varios de sus colegas psicoanalistas, los Bribings, los Chris, los Hoffers, en total unos 18 adultos y 6 niños. Pero mi admiración hacia él es aún mayor, si es posible, por otra cuestión. No debe haber sido fácil convencer a la sociedad británica para que abriera sus puertas a los miembros de Viena, es decir, a colegas que mantenían ideas científicas diferentes y de cuya presencia solo se puede esperar una perturbación de la paz y de la unidad interna. En cualquier caso, sucedió. La sociedad británica no solo ofreció a los recién llegados su inmediato ingreso como miembros de la sociedad, y, si era apropiado, como didactas, es decir, como maestros, sino que también garantizó su sustento organizando un sistema por el cual sus pacientes privados podían ser tratados bajo los auspicios de la sociedad británica y de la clínica. Jamás he dejado de agradecerle a la sociedad británica su actitud en estos momentos tan cruciales y su recuerdo ha influido en muchas de mis posteriores actuaciones. Anna Freud, 1979, me parece que es la publicación donde se hace de conocimiento público este texto, página 286. Continúa el texto. Sin embargo, como Anna Freud había mencionado, la aceptación de estos colegas, vieneses también, significó que las diferencias entre los analistas austriacos y algunos analistas británicos tenían que ser ahora contenidas dentro de la sociedad británica. Y pronto surgiría la pregunta sobre qué tipo de técnica y teoría psicoanalítica debía ser enseñada a nuestros estudiantes. Las dificultades potenciales se intensificaron a medida que se multiplicaban las contribuciones originales de Klein. En octubre de 1938 leyó su artículo El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, donde amplió su concepto de la posición depresiva, la destrucción de objetos buenos internos cuando se activa el odio y el sadismo del niño, y el proceso de reparación a través de la operación del amor y de la libido. No inventes.
que ella vinculó con el proceso de duelo. Lo leo y me da un poquito de asco, queridas, queridos. Pero bueno, es que en serio, Melanie Klein, más que psicoanalista, al menos yo, la considero como una especie de profeta, de evangelista de closet, digámoslo así. Así que el amor salva. No, 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 no. Digo, habría que justamente dar cuenta de ello en Pulsiones y Destinos de Pulsión. Em, ¿Qué es el amor? Pensaría yo. Si el amor no es el deseo de hacer propio algo ajeno, si el amor no tiene también su parte caníbal, entonces justamente nos estamos apartando de una consideración por la naturaleza humana y más estamos imponiendo una moral. Pero bueno, continuamos con el texto. A medida que Melanie Klein presentaba sus contribuciones con mayor detalle, éstas empezaron a ser percibidas por algunos miembros como una alternativa a la formulación del psicoanálisis clásico, aunque Klein mantenía, creo que correctamente, que se basaba en las contribuciones de Freud. Que en algunos casos que en algunos casos sentía que había ampliado y desarrollado. No, 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 es que pienso en el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, con lo que dijo ahorita la autora, odio y sadismo. No, mm, sadismo y odio no es lo mismo. Ujú. De hecho, el sádico debe amar aquello que maltrata. Y justamente el maltrato del sádico es una manifestación de amor, de reconocimiento, de importancia. Y por supuesto, proceso de reparación. ¿Reparación de qué? ¿De la libido? ¿Del yo? ¿De la pulsión? Queridas, queridos. Es como tratar de decir, tengo un foco y está brillando, pero yo sé que puede brillar más. No, pues es un aparato, digámoslo así. O tener una planta y decir, no me agrada su verde, lo voy a pintar, no, la voy a pintar de azul porque le estoy reparando, pero la planta es verde. Ok, dice el texto. Además, su teoría sobre el desarrollo temprano y la génesis del funcionamiento psíquico parecía tener consecuencias en la técnica del análisis, que algunos miembros no percibían que fuera muy consistente con el psicoanálisis tal y como ellos lo conocían. Pues sí. Hasta este momento en la sociedad británica se había aceptado de forma bastante generalizada la opinión de que Melanie Klein había realizado contribuciones muy importantes y valiosas al análisis de niños y que éstas tenían numerosas implicaciones en el campo más amplio de la técnica y de la teoría general. Sin embargo, se hizo evidente que esta visión no era compartida por la mayoría de los colegas vieneses. Un resultado de esta situación fue la consolidación de las fuerzas que apoyaban a Melanie Klein, así como de la aparición del que posteriormente sería llamado Grupo Kleiniano, y otro grupo de miembros no comprometidos con estas ideas que formaban gran parte de la sociedad británica o el Grupo de Centro. Entonces, básicamente ya se establecieron los dos polos. Y esto, pienso yo, por una cuestión no racial, cultural. Tal vez se encuentre en el fondo, no lo descarto, una actitud antisemitista por parte de miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Posiblemente, no lo sé. Vamos a continuar. Aquí entra un nuevo apartado llamado la posibilidad de guerra con la Alemania nazi. Y yo creo que con este apartado vamos a finalizar la lectura del día de hoy. Los últimos 18 meses antes de que se declarara la guerra habían supuesto para Jones y para muchos otros miembros de la sociedad británica
tiempos de intensa actividad porque se habían comprometido a evacuar al mayor número posible de psicoanalistas de Austria tras la invasión de Hitler de ese desgraciado país. Véase Steiner, 1988. En una reunión especial celebrada el 30 de marzo de 1938 para considerar lo que sigue esto entre comillas, el problema del establecimiento en este país de nuestros colegas psicoanalíticos de Viena y de otros lugares, cierra comillas, se decidió informar a todos los miembros para que intentaran buscar lugares en los que podían establecerse y trabajar los refugiados. Es decir, que los refugiados pudieran trabajar. Mm, por esta razón decidieron formar un comité de hospitalidad para ponerse en contacto y dar ayuda inmediata a los colegas austriacos que consiguieron entrar en el país. Toda la sociedad, se entiende que la Sociedad Británica de Psicoanálisis se movilizó para ayudar en este asunto. Como para entonces la mayoría de los psicoanalistas pensaban que Hitler tenía que ser reducido por la fuerza, es decir, por medio de movimiento militar, su preocupación durante este periodo pareció dirigirse hacia el descubrimiento de cómo podían contribuir los psicoanalistas individuales y cómo ayudar a tratar el pánico y las depresiones nerviosas que producían los bombarderos aéreos, perdón. Durante esta época se celebraron 3 simposios en la sociedad, uno sobre, entre comillas, aspectos psicoanalíticos de la crisis bélica, y dos sobre, entre comillas, bajas mentales en tiempos de guerra. Una de estas reuniones, en una de estas reuniones, el doctor Mira de España habló de sus experiencias en Barcelona durante la Guerra Civil Española. Aunque los gerentes de la sociedad estaban demasiado preocupados como para tener en cuenta las relaciones con otros grupos profesionales, se permitió a individuos como John Rickman que intentaran explicar a los colegas médicos y a otros profesionales lo que nosotros rechazábamos. Aquí me quedé pensando, ¿qué era lo que rechazaban? Se entiende que era la Sociedad Británica de Psicoanálisis que rechazaba, pero ¿qué? ¿Qué o a quién? Dice el texto. Él, hablando de Rickman, ya había estado en Viena para ayudar en el rescate de los colegas austriacos y había visto de primera mano lo que significaba ser invadido por los nazis, así que hablaba con autoridad. John Rickman trabajó con los miembros de la campaña de paz médica y con la Sociedad Médica Cuáquera durante esta época amenazada por la guerra. Él organizó reuniones y discusiones con los otros profesionales de diferentes disciplinas que se reunían en la Sociedad Médica de la Sociedad Psicológica Británica para debatir los problemas psicológicos de los tiempos de guerra. Mientras, otros miembros de la sociedad daban conferencias ocasionales sobre temas relevantes, el editor de Lancet, una prestigiosa revista médica, invitó a Rickman a escribir artículos de opinión siempre que se produjera una crisis política importante, y estos solían ser citados en los principales periódicos. Por tanto, influyó considerablemente en la opinión médica y no médica de aquella época. Nota número 8. Uy, mm, aquí está. La nota 8 nos dice, a partir de las notas citadas por Steiner en la correspondencia entre Jones y Klein, o bien Jones no sabía nada acerca de las actividades de Rickman o las desaprobaba. Oh, queridas, queridos, Ernest Jones también, digamos, no puedo decir que lo puedo criticar, pero no sé realmente a qué se enfrentó Ernest Jones. Creo que se vio rebasado. Ajá. Me parece, es una impresión temprana. Dice el texto.
Algunos miembros de la sociedad británica estaban molestos por la actitud arrogante y reservada de algunos de sus gerentes, creo que principalmente de Jones y de Glover. Y en cuanto al manejo de las relaciones de la sociedad con otros grupos profesionales, estos habían sido particularmente arrogantes en sus tratos con la clínica Tavistock, una clínica de psicoterapia fundada en 1920, que seguía principalmente la técnica y teorías freudianas, pero que también incluía analistas con influencias de Jung. A un candidato que trabajaba ahí, cuando solicitó formación, se le advirtió que tendría que dejar de trabajar en esa clínica si su solicitud de formación era aceptada. Fíjense eso. ¿Dónde quedaba el psicoanálisis cuando hay esa clase de disputas o esa clase de ataques? Ajá. Mm, ¿Qué era el psicoanálisis para ellos y qué puede ser para nosotros, queridas y queridos? Dice el texto. mm, Supongo que ellos tenían miedo de diluir el oro puro del psicoanálisis. Pues sí, es una señalización, una observación bastante acertada la de la autora. En 1938, W. R. Bion, o lo voy a pronunciar de forma latina, Bion, con I latina, con la I normal, el palito y el puntito. Ajá. Bion, que se estaba analizando con John Rickman, fue el primer candidato de formación aceptado que se negó a ingresar con este requisito y siguió trabajando en la clínica Tavistock. En la crítica posterior de este enfoque, Adrian Stephen, hermano de Virginia Woolf, la novelista, se quejó del secretismo con el que los asuntos de la sociedad se habían estado llevando y de lo poco o nada que se había hecho para incluir a los miembros de la sociedad en el esfuerzo de la guerra. En sus propias palabras, lo que sigue es la cita de Stephen. Comparemos esto con los logros de la clínica Tavistock. Oh, bueno, desde el principio les pegó en el ego. ¡Pum! La organización completa de la psiquiatría del ejército está en sus manos. Y si se han asignado 2 o 3 psicoanalistas a las comisiones y pueden participar en los esfuerzos de la guerra y en cualquier trabajo científico que se realice, no es debido en absoluto a su conexión con esta sociedad. Los hombres que dirigen la clínica Tavistock quizá no tengan un gran conocimiento de psicopatología, pero sí que pueden enseñarnos algo en cuanto a psicología práctica, en cuanto a manejar las negociaciones con tacto. Oh, Stephen, 1941. Algunas de las contribuciones de los miembros durante las reuniones administrativas extraordinarias presentadas en este libro describen vivamente muchas razones de esta actitud hacia los gerentes de la sociedad. Entonces, había muchas quejas y había muchas rencillas al interior de la sociedad psicoanalítica británica, queridas y queridos. Estoy viendo, nos faltan, hoy creo que hemos leído 4 páginas. Permítame un segundito. A ver, comenzamos en la 43, las conferencias de intercambio entre Londres y Viena, y finalizamos con la posibilidad de guerra en la Alemania nazi. 4 páginas. Mm, Nos faltan, para acabar este capítulo, eh, nos faltan como 6 páginas. Yo creo que voy a leer un apartado más. Y ahora sí, con este apartado finalizamos para acabar en el próximo video con este capítulo número 1. El apartado tiene por título El estallido de la guerra y sus efectos sobre el Instituto y la sociedad británica. Tras la invasión de Polonia por Hitler y su negativa a retirar sus fuerzas, Gran Bretaña, junto con los aliados, declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Fue un momento sombrío
aunque para muchos fue un alivio, ya que era importante detener la propagación del nacionalsocialismo y oponerse a la creciente agresión de los nazis y del ejército alemán. Cuanto más se aplazase, más tiempo tendría Alemania para rearmarse. Era en el 23 de septiembre de 1939, fallecía Sigmund Freud tras una larga y dolorosa enfermedad. Y como señalaron Silvia Payne y Balint, muchas veces en estas discusiones, esto significó la pérdida de una figura paterna importante y que los hermanos empezaran a pelear entre ellos. La sociedad se rindió, la sociedad le rindió tributo el 4 de octubre de 1939 y se debatió la cuestión de un recuerdo permanente en su memoria. Entre los diversos proyectos sugeridos, se mencionó la posibilidad de producir una biografía o una edición inglesa de las obras completas de Sigmund Freud. Se formó un subcomité compuesto por Anna Freud, Ernest Jones, Sylvia Payne, John Rickman, Joan Rivière y James Strachey para considerar este asunto más ampliamente. Ante el estallido de la guerra, muchos médicos psicoanalistas se unieron al Servicio Médico de Emergencia, o EMS, Emergency Medical Service, fundado para atender a las víctimas de la guerra, a los heridos de los bombardeos aéreos y a los miembros de las Fuerzas Armadas que precisaban de cuidados médicos en Gran Bretaña. Parte del Hospital Maudsley se trasladó a Mill Hill y pasó a pertenecer al EMS y se ocupó de las bajas psiquiátricas en la zona del noreste de Londres. William Gillespie y Clifford Scott trabajaron en este hospital, así como otros muchos psicoanalistas y candidatos después de la guerra. Algunos de los que se unieron al EMS no fueron llamados inmediatamente para prestar sus servicios y pudieron seguir con sus trabajos habituales en tiempos de paz, hasta que aumentaron las hostilidades. Otros se unieron al ejército en cuanto fueron organizados los servicios psiquiátricos. Sin embargo, a pesar del número de miembros que colaboraron, muchos de ellos aún pudieron asistir a las reuniones administrativas extraordinarias presentadas en esta sección del libro. Véase King, 1989. La Clínica del Psicoanálisis de Londres decidió organizar un centro de ayuda psicológica temporal 3 tardes por semana con el objetivo de proporcionar asesoramiento y tratamientos breves de emergencia, paralelos a las terapias habituales. Este servicio se ofreció en colaboración con el Plan Oficial para la Atención de las Víctimas con Problemas Mentales en la región de Londres durante la guerra. Entre los analistas que salieron de Londres tras el estallido de las hostilidades en el mes de septiembre de 1939 estaban Melanie Klein, Susan Isaacs y Joan Rivière. Sin embargo, las reuniones científicas continuaron, convocaban a bastantes miembros y aunque los miembros originales de la sociedad británica solían estar en minoría en comparación con sus colegas de las sociedades europeas, a quienes no les estaba permitido salir de Londres porque, como nacionales de países enemigos, no podían circular libremente por el país. Las reuniones siguieron celebrándose el primer y tercer miércoles de cada mes, como se hacía en Viena, y estoy segura que la posibilidad de estar en mayoría en esas reuniones fue una importante experiencia de estabilización para todos aquellos analistas que habían tenido que salir huyendo de Europa. Como Melanie Klein no regresó a Londres hasta octubre de 1941, y como la mayoría de sus colaboradores más próximos también estuvieron ausentes durante ese periodo, las reuniones científicas de los miércoles debían parecerse a las de los antiguos miembros de la Sociedad de Viena, y su asistencia a ellas debió haber sido un importante apoyo para ellos. No lo estoy, digo, lo voy a decir porque me parece que más bien Melanie Klein se había ya colocado a sí misma como una especie, digamos, de opositora dentro de los mismos grupos
psicoanalíticos británicos. ¿Opositora a qué? A todo lo demás que no fuera ella. Una especie de líder nefasta, me parece. Pero es una impresión que me queda por su lectura y por lo que hemos visto. Es que esto de que, ¿cómo traes a los Freud? Los iban a matar. Pues sí, pero ¿por qué los traes para acá? Ok, ok. Dice el texto. Poco después de declararse la guerra, Anna Freud y Dorothy Burlingham, con la ayuda de varios colegas psicoanalistas y otros que trabajaron en Viena, fundaron las guarderías de guerra de Hampstead War Nurseries. Abrieron varias casas en Londres y posteriormente una en el campo, lejos de las bombas. Ellas siguieron trabajando en este proyecto hasta el final de las hostilidades, informando de su trabajo a la sociedad cada cierto tiempo. Los informes de este trabajo son referidos en varios puntos en las discusiones posteriores. Donald y Clark Winnicott, o Winnicott, como gusten pronunciarlo, trabajaron sobre los problemas del cuidado de niños trastornados y difíciles que tuvieron que ser evacuados. Organizaron y fundaron varias residencias para estos niños, dirigidas cada una de ellas por una figura, entre comillas, paterna y materna, estableciendo acuerdos para asesorar al personal. Susan Isaacs participó en el estudio titulado El informe de la evacuación de Cambridge, un estudio sobre la educación y la asistencia social en tiempos de guerra. Está el título en inglés, simplemente voy a avanzar, ¿vale? Que editó y publicó en 1941. Melanie Klein, Donald Winnicott y John Rickman se unieron al grupo asesor que ayudó en esta investigación. Glover y Winnicott, participaron en un estudio nacional sobre salud mental de los civiles, llamado, entre comillas, Informe sobre la Neurosis, entre los años 1939 y 1943. Disponemos de los resultados que se enviaron al Ministerio de Sanidad en nuestros archivos. El estudio completo fue publicado posteriormente. Estas y otras actividades fueron llevadas a cabo por los miembros de la sociedad, además de participar en las reuniones y en las discusiones cuyas actas y registros se presentan en los capítulos siguientes de este libro. Sylvia Payne escribió de este periodo. Lo que sigue es la cita de Payne, 1942. Antes de que la sociedad británica tuviera tiempo de asimilar e integrar a sus colegas procedentes de Viena, tuvo que enfrentarse a la dispersión de sus propios miembros debido a los bombardeos que se produjeron contra la capital de Londres. No creo que fuésemos conscientes entonces de todo lo que significó hasta que empezaron a regresar a Londres parte de sus miembros en el verano de 1941. La evacuación de los miembros significó no solamente la interrupción del ejercicio privado, lo que provocaba en sí angustia económica, sino el cese completo de los contactos personales que tendían a incrementar el significado de las diferencias científicas y personales que ya existían. Ahora sí, dejamos hasta aquí, en página 49, para acabar en el próximo video en la página 54. 5 páginas nos faltan. Sin duda lo acabamos, yo creo que en una hora, en la próxima semana, ¿vale? O en el próximo video. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos pronto. Bye.